Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Fabián. Actualmente estudio doctorado en el Laboratorio Nacional de Computación Científica, Brasil. Hoy presentaré mi trabajo de investigación titulado Estimación del tiempo de ejecución de la etapa acoplada en simulaciones numéricas multiscala. Este trabajo fue desarrollado junto a Antonio Gómez del MSC también y Eduardo Ogasaguara del CEFET Río de Janeiro. Bueno, esta presentación comenzará con una breve introducción al tema, seguido de la presentación del método numérico multiscala llamado MHM, y como parte central de la investigación presentamos la metodología usada, así como una evaluación experimental. Finalmente, damos conclusiones y trabajos futuros. Bueno, fenómenos multiscala son observados en la naturaleza. Siendo así, simulaciones que representen dichos fenómenos deben usar técnicas o deben ser basadas en técnicas robustas. Una de esas técnicas podrían ser los métodos numéricos multiscala. Dentro de los métodos numéricos multiscala, algunos de ellos son caracterizados por ser un proceso de dos etapas. Una etapa llamada asíncrona, donde son desarrollados los problemas locales de forma independiente, y la etapa acoplada, donde es colectado las soluciones de los problemas locales y es acoplado todo junto en un único problema. Una clase de este tipo de métodos es el método de elementos finitos mixto híbrido multiscala, el cual llamaremos de MHM, o es así conocido en la literatura. Este método fue reportado o presenta una buena aproximación numérica. Es posible obtener buenos resultados en situaciones como la que mostramos aquí, en donde existen características multiscala en el dominio. Y bueno, el problema principal que se presenta cuando usuarios de este tipo de simulaciones quieren usar sistemas computacionales como por ejemplo el supercomputador Santos Dumont aquí en el NSC Brasil, es que muchas veces no saben de qué manera usar el poder computacional de una forma óptima. Y es aquí en donde nuestro trabajo de investigación propone una metodología que permita o que ayude al usuario a poder resolver estas inquietudes. Veremos que existen diversos requerimientos que el usuario tiene. Uno de ellos será la estimación del tiempo de ejecución, pero podrían ser otros. Ok, ahora daremos algunos detalles sobre el método numérico multiscala usado en la investigación. El método es llamado método mixto híbrido multiscala, o también conocido como MHM. Este método es un método de elemento finito, el cual permite la inclusión de múltiples escalas. Este método es desarrollado de forma constructiva, iniciándose con la definición del problema físico mediante una ecuación diferencial parcial. Aquí nosotros usaremos un problema de difusión como prueba de concepto. Una vez definido la ecuación diferencial parcial, el proceso a seguir es de hibridización. Para eso nosotros consideramos la decomposición de nuestro dominio físico con una malla regular. Después de esto, definimos los espacios de funciones y caracterizamos la solución de nuestra EDP mediante la ecuación colocada aquí. Es bueno recordar que esta ecuación caracteriza la solución de problema global y de problemas locales. El problema global es resuelto en la malla de la decomposición del dominio y los problemas locales son resueltos en submallas de cada elemento de la malla anterior. Finalmente, es realizado el proceso de discretización, donde los espacios de funciones son aproximados. Aquí recordaremos que los métodos multiscala pueden ser vistos como un proceso de dos etapas. En la etapa asíncrona, donde son resueltos los problemas locales, es definido la submalla y los grados de polinomio de Lagrange. Esta etapa puede ser hecha de forma offline, lo cual será asumido en nuestra investigación. Siendo así, en nuestra simulación solo consideramos la etapa acoplada, donde el problema global es resuelto. Defínese información sobre la malla, y aquí es muy importante resaltar que los parámetros M y L, donde M representa el número de particiones de las aristas de la malla y L el grado de polinomio de Lagrange para cada partición, son muy importantes a la hora de querer buscar buenas aproximaciones con el método. Es conocido en la literatura que el tiempo gasto en la etapa acoplada se debe a la resolución del sistema lineal del problema global, el cual es mostrado
Aquí, este sistema es un sistema de puntos silla y presenta muchos desafíos para los solvers lineales. La dimensión del sistema se encuentra influenciados por los parámetros numéricos LM y la información de la malla, siendo que ellos afectan la dimensión de la matriz A y de la matriz B. Aquí nosotros podemos ver que si, por ejemplo, refinamos la malla del problema global, la dimensión de este sistema aumenta, así como cuando aumentamos los valores de L y M, además de este sistema crecer, este sistema se vuelve más denso. Esta información sobre el sistema asociado al problema global es importante, ya que nosotros usaremos esa información a la hora de estimar el tiempo de ejecución. Ok, una vez presentado el método numérico M, presentamos la metodología usada en la investigación. Aquí presentamos el método Nazca, el cual ayudará a los usuarios de simulaciones multiescala en diversas actividades que ellos necesiten. Este método Nazca tiene dos etapas. La primera etapa, la etapa de aprendizaje, y la segunda etapa, la etapa de producción. En la etapa de aprendizaje son usados simulaciones antiguas, las cuales son caracterizadas en tres espacios de datos correspondientes al método numérico, la arquitectura computacional y métricas de desempeño. Una vez caracterizadas las simulaciones, es realizado el proceso de aprendizaje, donde son definidos las diversas técnicas de aprendizaje y la ingeniería de características. Una vez realizado el proceso de aprendizaje, es obtenido el modelo predictivo. Dicho modelo predictivo es puesto en producción, donde para una nueva simulación realizamos la caracterización definida anteriormente y obtenemos alguna actividad solicitada por el usuario. Las actividades pueden ser diversas. En nuestro caso estamos suponiendo que requerimos el tiempo de ejecución de una simulación y veremos en la diapositiva siguiente que pueden existir algunas otras actividades que el usuario necesita. Como definimos anteriormente, en la etapa de caracterización existen tres espacios de datos. El espacio de los métodos numéricos pueden contener informaciones como la dimensión del dominio del fenómeno físico, la información sobre la malla, sobre la submalla de los problemas locales, los grados de polinomio tanto de problemas locales como de los problemas globales. En el espacio de la arquitectura computacional, podemos tener el número de nodos computacionales, el número de cores por nodo y la memoria RAM por cada nodo. Y en el espacio de las métricas de desempeño, por ejemplo, podríamos tener los errores numéricos en la norma L2 y en la norma H1, así como si la simulación fue sucedida o no, los tiempos de ejecución para la simulación como un todo o para la solución del problema global, de los problemas locales y la memoria RAM usada para cada caso. Como dijimos, el usuario podría querer saber cuánto fue el tiempo de ejecución gasto en toda la simulación, como es el caso que estamos abordando, o tal vez, por ejemplo, el usuario quisiera saber cuántos cores en un nodo computacional necesito usar para que mi simulación alcance el menor tiempo o un tiempo de ejecución específico. Eso puede ser alguna actividad que el usuario quisiera, o una otra podría ser cuál es el grado del polinomio que usaría en el problema global para que mi simulación sea bien sucedida. Eso podría ser otra actividad que el usuario quisiera. Y bueno, esta metodología Nazca pretende ayudar al usuario en este tipo de actividades. En nuestro caso, que pretendemos estimar el tiempo de ejecución, definimos como variables predictoras las que mostramos en esta tabla, con sus respectivos tipos de dato, y definimos como nuestra variable algo el tiempo de solución del problema global, como TPG. Siendo que vimos cuando presenté el método MLM, que el sistema lineal asociado al problema global encuentros influenciado por parámetros numéricos LM, el número de aristas o el número de elementos en la malla, es que nosotros, como parte de la metodología Nazca, usaremos una arquitectura basada en árboles para construir los modelos de predicción. En esta arquitectura de árbol usamos los parámetros L y M como nodos a la hora de construir el árbol. Y en las hojas
son incluidos modelos de regresión lineal. Además, realizaremos una ingeniería de características para obtener una nueva variable, la variable GLG, la cual representa el número total de grados de libertad para el problema global. Este parámetro GLG es obtenido a partir de LM y la información de la malla. Dentro de nuestra metodología también proponemos un análisis empírico para seleccionar el mejor modelo lineal en las hojas del árbol. Este análisis empírico consiste en entrenar y testar repetidamente un modelo y analizar el comportamiento de estas repeticiones. Aquí nosotros realizamos 1000 repeticiones y para esas repeticiones obviamente dividimos nuestros datos de forma aleatoria para que realice el entrenamiento y el test. Recogemos la información del modelo ajustado para cada repetición y de su banda de predicción. Y así, para cada modelo, realizamos o analizamos 2 hipótesis. Estas hipótesis son muy importantes para nuestra metodología porque de ellas dependerá cuál modelo es seleccionado en este análisis empírico. Tenemos la hipótesis agave-0, la cual define que existe una baja variabilidad en los resultados. ¿Y qué quiere decir una baja variabilidad? Que los modelos ajustados se encuentran dentro de las bandas de predicción. Y tenemos también la hipótesis HR0, que nos quiere decir que nuestro modelo es confiable. ¿Y cómo es que analizamos esta hipótesis? Es observando si los datos se encuentran contenidos por lo menos en alguna de las bandas de predicción. Y ahora presentaremos algunas evaluaciones experimentales como prueba de concepto de nuestra metodología. Primero necesitamos definir nuestro conjunto de datos. Para eso definimos la dimensión 2D, física, siendo difusión. Realizamos la combinación de los parámetros que están mostrados en nuestra tabla para la submalla y los valores de los parámetros M, L y K. Usamos en la descomposición de nuestro dominio 2 mallas, 2 tipos de mallas, una criss-cross, una malla irregular. Y nuestras simulaciones las ejecutamos en una workstation de 2 sockets, donde cada socket tiene 12 cores y la memoria RAM es de 320 GB. Las simulaciones son ejecutadas usando 2 procesos MPI. En total obtenemos 1800 simulaciones en nuestro conjunto de datos. Es claro que realizaremos una división para el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. Para eso seguimos una estrategia de 80-20, 80% para el conjunto de entrenamiento y 20% para el conjunto de test. Realizamos un análisis exploratorio en nuestros datos para ver si existe alguna relación o algún patrón entre nuestra variable algo, que es nuestra variable TPY, que es el tiempo para el problema global, y nuestra variable que fue obtenida recientemente, los grados de libertad del problema global. Y podemos observar que para valores de M y L existen algunos patrones entre esas 2 variables. Específicamente, fijamos 2 valores de L siendo 0 y L siendo 4. Escogemos estos 2 valores porque cuando L es igual a 0 tenemos una cantidad de datos significante y cuando L es igual a 4 tenemos poca cantidad de datos. Para el caso de L igual a 0 podemos ver que diversos patrones son observados para cada valor de M. De la misma forma podemos observar que para L igual a 4 existe el patrón para diferentes valores de M entre la variable TPY y YLY. Con este análisis exploratorio reforzamos nuestra elección de una arquitectura basada en árbol para la obtención de nuestros modelos predictivos. Podemos observar que cuando L es igual a 0, a medida que aumentamos el M, la cantidad de datos disminuye, tanto en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de test. Ahora, observando solo L, podemos observar que cuando el L aumenta de L igual a 0 a L igual a 4, sucede lo mismo. La cantidad de datos disminuye. Más adelante veremos que esta distribución afecta a los modelos para las diversas combinaciones entre L y M. Una vez definido el conjunto de datos a ser usado, procedemos a la construcción de los modelos y a la evaluación de ellos. Para cada
folio de nuestra arquitectura de árbol, definimos 5 posibles modelos. Nuestro análisis empírico seleccionará uno de ellos como el mejor modelo. El modelo 1 es un modelo lineal, el modelo 2 es un modelo subcuadrático, el modelo 3 es una combinación entre modelo subcuadrático y modelo lineal, el modelo 4 es un modelo cuadrático y el modelo 5 es una combinación del modelo cuadrático y el modelo lineal. Los modelos 2 y 3 son escogidos porque usamos el solver paralelo Numbis. Bueno, para el análisis empírico que realizaremos, vamos a seleccionar solo 2 casos representativos. Un caso de suceso y un caso de no suceso. El caso de suceso es para los valores de L igual a 0 y M igual a 2. Y aquí existe un conjunto de datos filtrado de 200 impresiones. Y para el caso de no suceso, tenemos el valor de L igual a 4 y el valor de M igual a 8. Aquí cabe resaltar que existen solo 10 simulaciones. Bueno, el caso L igual a 0 y M igual a 2. La figura que presento en esta diapositiva es el resultado de realizar 1000 repeticiones para cada uno de los modelos. Las líneas azul y rojas son las bandas de predicción para cada uno de los modelos. Y es aquí que analizo las 2 hipótesis planteadas en mi análisis empírico. El modelo 1, 3 y 5 refutan la hipótesis de variabilidad, la hipótesis HB0. Y ya el modelo 3, 4 y 5 refutan la hipótesis de confianza, la hipótesis HRC. Siendo así, el modelo 2 es el único modelo que no refuta ninguna de las 2 hipótesis. Por lo cual, para este caso, escogemos el modelo 2 como el mejor modelo. Para L igual a 4 y M igual a 8, obtenemos también nuestra figura para 1000 repeticiones para cada uno de los modelos. Y es aquí que por lo menos una de las hipótesis es refutada en cada modelo. Y es por eso que bajo nuestra idea del análisis empírico no podemos obtener una conclusión clara. Es por eso que llamamos un caso de no suceso. Pero aquí usamos el principio de Occam, por lo cual seleccionamos el modelo 1, que es el modelo lineal, como el mejor modelo. Bueno, aquí resumo un poco de lo que hablé. Y en la tabla siguiente, para cada combinación de L y M, muestro cuál fue el modelo seleccionado por nuestro análisis empírico. Los modelos que están en rojo son los modelos que no tuvieron suceso, y los en azul fueron lo que nuestro análisis empírico nos dio como buen suceso. Una vez escogidos los modelos para cada combinación de L y M, evaluamos el error cuadrático en el conjunto teste para cada caso. En la figura que muestro podemos ver las combinaciones de L y M donde los errores fueron altos, lo cual nos ayudará en un futuro tal vez a mejorar los modelos para esos casos. Finalmente comparamos los modelos obtenidos por nuestra metodología Nazca con 3 técnicas de regresión en el conjunto de datos de test. Las 3 técnicas son árboles basados en modelos, regresiones basadas gaussianos y random forest. Como podemos ver en nuestra tabla, nuestra metodología Nazca es la que obtiene el menor error de 0.2. Y con eso podemos decir que el hecho de haber considerado los parámetros numéricos en la construcción de nuestra arquitectura basada en árbol te ha permitido una mejor generalización de los modelos. Finalmente, algunas conclusiones y trabajos futuros que podemos ver de nuestro trabajo de investigación. Presentamos la metodología Nazca, la cual es basada en aprendizaje de máquina. Aplicamos el método MKM en una ecuación de difusión como prueba de concepto. Propusimos una arquitectura de árbol, la cual usa parámetros numéricos para su construcción. Realizamos un análisis empírico para la selección de los modelos en las hojas y comparamos nuestra metodología con otras técnicas de regresión y vimos que nuestra metodología obtuvo el menor error de generalización. Como trabajos futuros, por ejemplo, tenemos que en nuestra arquitectura de árbol, los valores de los parámetros L y M no se encuentran limitados a los que usamos para generar nuestro conjunto de datos. Esos valores pueden ser muy diferentes de los usados aquí. Y nuestra metodología debería poder considerar eso.
Vimos que la cantidad de datos afectó en nuestro análisis empírico, ya que cuando existían pocos datos era muy difícil llegar a una conclusión analizando las hipótesis, por lo cual esto podría ser analizado en trabajos futuros, de qué manera solucionar la poca cantidad de datos. Y obviamente nuestra metodología Nazca no solo es aplicable para el método MLAM. Espérase que otros métodos multiescala con características de ser un proceso de 2 etapas también sean aplicables. Quisiéramos agradecer a las diversas agencias de fomento como CAPES, MFK y FOPERG y la FINEP por el apoyo brindado para la investigación. Y bueno, espero haber sido claro con mi presentación y cualquier pregunta es bienvenida. Muchas gracias.